Que Dios me lo bendiga, les saluda el ingeniero Julio Abdala desde el Tabernáculo Bíblico Bautista de la ciudad de Apopa. Estamos por iniciar un sermón en el cual esperamos de que la palabra de Dios llegue hasta su vida. Si usted es una persona que nunca le ha recibido, le invitamos a que al final de la misma usted pueda irse lleno del Espíritu Santo, recibiendo a nuestro Señor Jesús. Pero también, si usted es un hermano en Cristo, préstele mucha atención y usted sabrá que la palabra de Dios no regresa vacía. Dios me lo bendiga a todos. Amén y amén. Amén, hermanos. Nos ponemos de pie solo para orar, hermanos, porque el texto que traigo ahora es San Juan, búsquelo ahí. San Juan 19, del 16 al 37. Téngalo ahí guardadito porque vamos a utilizar bastante la Biblia, pero el texto de referencia es San Juan 19, versículos del 16 al 37. El tema para este sermón le he titulado, se llama de la siguiente manera: el milagro más glorioso. ¿Verdad? Usted oyó la alabanza ahí, va mucha relación, ¿verdad? El título va a ser el milagro de la salvación. Ese es el milagro más glorioso que podemos tener, hermano. Y cada uno de los que estamos acá lo hemos obtenido, no porque somos buenos, no porque somos los mejores, no porque conocemos toda la Biblia, sino porque el Señor Jesucristo designó a aquellos que le recibiesen como Salvador, que podían gozarlo. Amén. Entonces, oremos, hermano. Bendito Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por tu amor, por el amor del Hijo, Señor, el cual vino a morir por nosotros, Señor, dándose en ese sacrificio por nuestra vida, Señor. Te damos gracias, Señor, porque nos quitaste la venda para poderte recibir como nuestro Salvador y poder gozar de toda la bendición que obtenemos como hijos, como criaturas, Señor, nuevas que somos ahora en la presencia del Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a poder comprender lo cuán duro te costó a ti esta salvación de la cual nosotros podemos gozar este día. Te agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. La lectura la tenemos ahí en San Juan, ¿verdad? De 19. Pero vamos a comenzar en el versículo 1, ¿verdad? Y dice ahí, miren. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Le golpeó a él. Jesucristo lo habían llevado ya capturado, ¿verdad? Después de que Judas lo entregó con un beso, ¿verdad? Lo vendió por 30 monedas de plata. Ese es el precio que le puso Judas al amor, al cariño, a la relación que él tenía con el Señor Jesucristo, ¿verdad? 30 monedas de plata. ¿Cuánto es el precio que nosotros ponemos por esa relación con nuestro amado Padre? Y por cuánto lo dejamos, ¿verdad? Entonces, y dice ahí que le azotó, o sea, le golpeó, lo llevaron, determinaron que él debía de recibir un castigo, ¿verdad? Como un malhechor cualquiera, ¿verdad? Siendo aún él inocente, que es lo que vamos a establecer ahora. Entonces, hermanos, en el 2 dice ahí, mire, y los soldados entretejieron una corona de espinas y lo pusieron sobre su cabeza, ¿verdad? Y le vistieron con un ¿qué? Con un manto de púrpura. Y dice ahí, mire, y le decían, salve, oh Rey de los judíos, y le daban, ¿de qué? De bofetada. Hermano, aquí nosotros tenemos que fijarnos bien en el texto, porque es lo que debemos de aprender nosotros. Nosotros debemos de aprender del ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Esto que está sucediendo a nosotros nos puede pasar igual, no en esta manera, porque Él estaba haciendo algo muy especial entre Él y el Padre para con nosotros, ¿verdad? A través de esto, como se llama la fiesta de la Pascua, ¿verdad? La fiesta de la redención, la fiesta de la liberación, ¿verdad? Aquella que el pueblo de Israel había salido cautivo del pueblo de Egipto, ¿por medio de quién? Por medio de Moisés y Aarón, ¿verdad? Los cuales llevaron a través de una simple vara, ¿verdad? Esos milagros que el Señor estaba derramando sobre castigos y juicios que estaba llevando sobre el pueblo de Egipto. Apartado de esto estaba todo Israel, el cual no estaba sufriendo todos estos castigos que estaban sobrellevando el pueblo de Egipto. Todo eso para castigar el pecado de Egipto y liberar a su pueblo y otorgarle la
redención para que fueran libres ¿de qué? De la esclavitud que ellos estaban siendo sometidos en esa nación. Entonces, hermanos, para estos días igual Israel estaba siendo, o era cautivo ¿de quién? Del pueblo de Roma. Y ellos entregaron toda su libertad a este pueblo. Inclusive el mismo Señor Jesucristo les dijo de que ellos eran esclavos y eran cautivos. Y ellos se preguntaban de qué eran esclavos y de qué eran cautivos. Y eran cautivos de Roma, de toda la servidumbre a la cual ellos se dedicaban. Y nosotros muchas veces no vemos que estamos siendo cautivos de un pecado. Y los pecados nos atan y los pecados nos controlan. Pero el ser humano no se da cuenta de que está siendo cautivo. Y el Señor Jesús quiere hacer eso, que nos veamos libres, porque Él, siendo santo y puro, ¿verdad? Él era libre entre todo ese pueblo que era esclavo. Entonces, hermanos, pero lo malo que estaba sucediendo es lo siguiente, de que el Señor Jesucristo era un rey. Bueno, es un rey, ¿verdad? Pero el reino del Señor Jesucristo no era de este mundo, y su manifestación con poderío era a través de los milagros, y el pueblo solo quería los milagros, pero no quería honrar a su rey. Y entonces el pueblo de Israel, que había a través de sus sacerdotes entregado al Señor Jesucristo a los romanos para que ellos lo castigaran, esto era lo peor que uno puede hacer: entregar a Jesús a alguien que no es cristiano, por decir algo, y le da toda esa relación. Eso es lo que hacemos nosotros con el pecado. Entregamos nuestra relación. Esta relación que se perdió con Adán y Eva cuando ellos eran libres en el Edén. ¿Sí o no? Eran libres ellos. Adán, Eva, tenían todo el mundo a su disposición. Pero ellos, como la última vez que yo estuve acá, les comentaba, por un simple pecadito que fue el de desobedecer y comer un fruto que el Señor no les mandó ni que lo vieran, mucho menos que se lo comieran. Ellos fueron cautivos y presos del pecado, y presos también de aquel que los engañó, y eso fue Satanás. Y el pueblo de Israel estaba siendo cautivo de eso. Entonces este rey, ¿verdad? Dice ahí el 2, y los soldados entretejieron una corona. La deshonra que nosotros hacemos cuando entregamos a Jesús. Imagínense, nuestro rey es deshonrado por culpa de nosotros, y a él le ponen una corona, dice ahí, falsa, ¿verdad? Una corona de espina, como queriendo, estos soldados romanos, ¿verdad? Como queriendo decir, este es rey, ¿verdad? Entonces nos vamos a burlar de él y le vamos a colocar esta corona. Y entonces, pero la corona tenía ¿qué? Espina, porque no era una simple diadema la que le estaban colocando, sino que tenía espina. ¿Por qué? Porque al Señor le duelen nuestras acciones, hermanos, cuando lo entregamos, cuando le desobedecemos, cuando no nos dejamos guiar por las Escrituras, sino que hacemos nuestra propia voluntad, como lo hizo Adán y como lo hizo Eva. Pero Dios no quiere tener robots que le sirvan a Él solo porque hay un castigo para aquellos que no le siguen, sino que Él quiere que nosotros le sigamos por el amor que nosotros le sentimos a Él, y nos podemos dedicar a la obediencia a la cual Él nos ha llamado, y a la santificación. Por eso este día es muy especial para el Señor y para todo aquel que sigue al Señor. 3. En la coma decía ahí, después de la corona sobre su cabeza, y le vistieron con un manto de púrpura. El manto era de color morado, hermano, y el color morado significaba mucho para la realeza. En ese tiempo la realeza, o sea, el rey era el César, ¿verdad? Entonces ellos, los romanos, en forma de burla, le colocaron ese manto color morado a Jesús. Y Jesús dice ahí que ya había sido ¿qué? Azotado, y había sido todo lo que vimos, ¿verdad? Y ya lo vamos a mostrar ahí en un videito que también tenemos. Y dice el 3, y le decían: salve, rey de los judíos, y le daban ¿qué? Bofeteadas. Imagínense cómo ponemos nosotros a nuestro rey, porque ahí ellos, los romanos, están diciendo, este era el rey de los judíos, el cual estaba siendo azotado y bofeteado y poniéndole esas deshonras que le vienen por culpa de cada uno de nosotros que decidimos entregarlo, no reconocerle su gloria, porque no honramos a nuestro rey. Decimos que el Señor Jesús es nuestro Señor, pero el Señor se merece obediencia, hermano.
porque todos estos soldados le daban reverencia al César y a este gobernador que vamos a ver más adelante. Ellos no se echaban para atrás con las cosas que tenían que hacer, sino que eran fieles y firmes en las convicciones que tenían con el servicio que ellos estaban por parte de sus autoridades. Y nosotros tenemos, cuando decimos que Jesús es Señor, cuando Dios es Señor, el Espíritu Santo es Señor, es porque nosotros reconocemos la autoridad que Él tiene sobre la vida de un cristiano, hermano. Sobre los romanos no, mío no es mi César, no es mi rey. En el tiempo de Moisés no es mi faraón. Entonces, hermano, nosotros cuando leemos la Biblia la leemos por aprender, por desear conocer, o porque simplemente tenemos que cumplir que hay que leer la Biblia porque la palabra a sí misma también lo demanda. Tenemos que aprender para poder aplicar en nuestras vidas lo que el Señor quiere que nosotros reconozcamos de parte de Él. Y entonces le decían: salve, oh Rey de los judíos, y le daban bofeteadas. Los insultos, hermanos, que le dan al Señor por culpa de nosotros son grandes, y desde aquel tiempo y desde el tiempo atrás y hasta este tiempo, desde que Israel salió de Egipto, fueron 2000 y algo de años, hermanos, por aquí tenía 1500 años, perdón, y a la fecha, desde Egipto hasta ahora, en esa liberación son 3570 años, hermano, de Jesús para nosotros acá, de la liberación para los gentiles, porque la primera liberación fue para Israel, la segunda liberación fue para Israel y fue para los gentiles que somos nosotros hoy en día, aquellos que no éramos pueblo directo como lo era Israel. Este aprendizaje ahorita, hermano, es la misma clase que están recibiendo los niños ahorita ahí en la escuela bíblica. Si usted tiene su hijo ahí, después pregúntele qué aprendió y que quede convencido a través de la enseñanza que le dieron los maestros. Si no aprendió nada es porque no vino a poner atención, hermano. Y usted debería de, jalarle la oreja a su hijo, porque él tiene que aprender que debe de respetar no a un maestro, no a un pastor, no a usted, sino que debe de usted juntamente con él respetar, y yo también respetar la autoridad de mi Señor. Porque si él es abofeteado y burlado, se continúa haciendo hoy en día. No ha dejado de suceder esto todavía, hermano. Y miren, porque esto es peligroso, y ya lo va a ver más adelante. Y dice ahí, 4, entonces Pilato salió otra vez y le dijo: mirad, os lo traigo afuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Pilato estaba consciente de la inocencia ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Está cada uno de nosotros, hermanos, consciente de que nuestro Señor es santo, que es apartado del mal. ¿Estamos conscientes de eso, hermanos? Amén. Entonces, ¿por qué no nos apartamos? Nosotros también. Pilato reconoció eso, el inconverso lo reconoció, pero al creyente le cuesta reconocer la santidad de su Señor y la santidad de su Hijo, que representa, porque Jesús, ¿a quién estaba representando aquí? Hacer la voluntad del Padre, dijo que vino. Hermano, y por favor, no me lo vaya a tomar por un regaño que yo le estoy haciendo, porque así como yo igual le doy una clase a un niño con este temor del Señor, se la estoy dando a usted. Y nunca se sienta ofendido por las palabras que Dios está diciéndolos a nosotros. Amén. Sino que sean exhortaciones, meditaciones que nosotros debemos de hacer en nuestra vida, la cual no es como el Señor nos la demanda. Entonces, ¿por qué lo entregó Judas por 30 monedas? ¿Por qué Pedro lo negó? ¿Por qué lo negamos? Las mismas acciones las cumplimos cada uno de nosotros. Y ya va a ver más adelante qué sucede. Entonces, dice ahí, el inconverso reconoció que Jesús era un santo, que no había cometido ningún delito, ni en la ley de los romanos, ni mucho menos en la ley de los judíos. Ya lo va a ver. 5. Y salió Jesús llevando la corona de espina. Y salió Jesús llevando la humillación, hermano. Llevando la humillación aparte del flagelo que ella había experimentado, del dolor. Imagínense. El Señor
¿Usted cree que se alegra cuando es vituperado por causa de nosotros, como testimonio? El Señor se siente molesto o triste, porque nosotros no hacemos la voluntad de Él. Y dice ahí, pero Jesús vino, yo me voy a quitar la corona, porque estos me están maltratando. Vea la humildad a la cual todos carecemos. Y dice ahí, y Pilato les dijo, he aquí el hombre. ¿Cómo va a ser maldad? ¿Cómo viene? ¿Qué hombre es este? Pues, ¿cómo va a ser el que ustedes dicen que está en contra de nosotros, los romanos, en contra del César? No, yo no lo creo así, dijo él, y se lo hace ver a ellos. Y no se fija usted que cuando usted obra mal, donde trabaja, donde se recrea, en su casa, y usted hace cosas malas, no le echan a ver en cara a eso que le dicen que usted es cristiano. ¿Verdad? Y entonces, ¿por qué? Porque los cristianos no debíamos de tener este comportamiento. Entonces, 6, cuando le vieron, los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificarle, porque yo no hallo delito en él. Ya van 2 veces que está diciendo, 3 veces que va diciendo que no hay delito. Él es santo, hermano. El Señor es santo. 3 veces santo es Él. No hay delito en Él. Y entonces, crucifícale. Si tú lo quieres crucificar, hágalo usted. Muchas veces venimos aquí para que nos den una consejería, pero la consejería que queremos que nos den es que nos den la razón a nosotros. Ahí estamos pidiendo, no me interesa lo que el Señor me pueda decir en su palabra, sino que lo que yo deseo que suceda en mi vida. Y póngale ahí lo que sea. Acuérdese que el tema de ahora es el milagro más glorioso. Y no vamos a obtener un milagro más grande que este. Y si no entendemos este milagro, ¿cómo vamos a entender los demás milagros que para Dios son cualquier cosa? Porque hay veces por una gripe, ¿verdad? Cuando vino aquella enfermedad de la chikungunya, ¿verdad? Ay, Señor, por favor, saname de estos huesos. Y todo el mundo pidiendo, ¿verdad? Porque estaba quebrantado. Y el Señor estaba quebrantado aquí también. Entonces dice ahí, miren, Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificarle, porque yo no hallo delito en él. 7, los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley. Nosotros tenemos una ley. La ley fue dada por Dios, para ellos, para el pueblo. Pero ¿qué habían hecho ellos con la ley? La habían cambiado, la habían hecho a su manera. Tenemos leyes en nuestro país, ¿verdad? Pero esas leyes son irrespetadas y en estos días hay muchos accidentes, hay muchos muertos, hay muchas situaciones difíciles para la familia. Inclusive esta semana se ahogó alguien de aquí, de nuestro sector, que es de aquí de Apopa, ¿verdad? Ustedes vieron las noticias, ¿verdad? Quizás una ley no pase más adelante, no coma y luego se meta al agua, tenga cuidado con las corrientes, con pequeñas cosas tan sencillas, hermano. Nosotros muchas veces fallamos y en este caso los sacerdotes, escribas y fariseos estaban fallando. La ley que Dios les había dado, la habían irrespetado. Y una clase que les dimos el miércoles a los niños les decíamos, toda la ley que Dios dejó para el pueblo de Israel la quebrantó delante de Jesucristo. La palabra decía, no matarás. ¿Y qué estaban buscándole ahí cuando dijeron crucifícale? ¿No querían su muerte? Deshonraron a padre y a madre. ¿La madre de quién estaban deshonrando ahí? La madre de Jesús, porque era un inocente, dice ahí. ¿Qué otra ley? La ley donde dice de que debemos de amar a Dios sobre todas las cosas. Y no era el Hijo de Dios, pues. Y estaban quebrantando porque no estaban amando al Hijo de Dios. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Otra ley la estaban quebrantando. Y Jesús en su ministerio se había puesto a aclarar todo este tipo de leyes. Y entonces nosotros tenemos que velar, hermanos, para que la palabra no nos sirva solo para atacar a otros, sino que la palabra misma sea para que nosotros la pongamos ¿en qué? En práctica, hermanos. Y no la quebrantemos como ellos lo estaban haciendo. Dice ahí, porque no se halló delito en él. 7, los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley, según nuestra ley debe de morir.
¿Cuál era el delito de Jesús? Ya lo vamos a ver. Porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Por ser hijo de Dios lo estaban crucificando. Imagínense. Aparte de eso, en la primera parte era de que se hacía ser rey. Por eso el rey de los judíos, ¿verdad? Entonces era bien delicada la situación la cual estas personas lo estaban llevando. Hermano, ¿usted reconoce a Jesús como su Salvador? Y lo reconoce como Jesús, hijo de Dios. Amén, ¿verdad que sí? Vaya, al menos aquí no estamos mal en eso. 8. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Oiga, Pilato tenía miedo de la situación. ¿Por qué tenía miedo? Hermano, en esta parte que hemos leído hay dos situaciones por las cuales el hombre puede caer en una situación fatal. La primera ya la vimos. Los escribas, fariseos y sacerdotes cayeron ¿en qué? En la ira. Cuando alguien se llena de ira, hermano, ya no piensa. Está actuando bajo el dominio de Satanás. La ira. No pensaron ellos, afuera la ley, afuera todo, interpretémosla como nos venga y en gana y hagamos nuestra voluntad. Dos situaciones en las que el hombre actúa mal. En la ira. Y ahora vamos a ver la otra, que dice ahí. Cuando Pilato oyó decir esto, ¿tuvo qué? Miedo. Esa es la otra situación en la que el hombre actúa mal. En el miedo somos presa también, ¿de quién? De Satanás. Por eso Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente, como estuve con Moisés, estaré contigo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no estamos con Dios, agarrados de su mano, vamos a ser presa de esas dos condiciones que le vienen mal a todo hombre, a la ira. Y ahora puede usted entender por qué pelea con su mamá, por qué pelea con sus hijos, por qué pelea con su esposa, por qué pelea con su jefe, por dos situaciones, o por la ira, o porque le tiene miedo. Y entonces en el 9, y entró otra vez en el pretorio, que era donde él había llegado a hacer el juicio contra Jesús, ¿verdad? Y dijo Jesús, y le dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Aquí hay una situación bien importante, mas Jesús no le dio respuesta. ¿Por qué, hermano? Porque la esposa de Pilato ya había tenido un sueño, el cual le había revelado Dios que no se debería de meter con ese justo. Amén. Y entonces ese justo era el Hijo de Dios, ya se lo había revelado a la esposa de Pilato, y ella ya se lo había comentado, como en otros evangelios lo menciona. Entonces Pilato ya sabía de que Jesús era de qué ciudad, de Nazaret, ¿verdad? Era de Nazaret, él estaba sabedor de esa condición. Pero en esta situación le vuelve a preguntar, ¿y por qué? Porque Jesús también ya le había dicho en otra parte de la escritura de que la autoridad que Pilato tenía no era de él, sino que Dios se la había dado. Y que si el reino de Jesús no era de este mundo. Y que si él tuviera necesidad de que a él, si fuera rey, lo respaldasen, él podría mandar a llamar una legión de ángeles para que se encargara en un momentito de esa situación. Amén. Entonces Pilato ya estaba intuyendo que Jesús era el Hijo de Dios. El inconverso reconoce, hermano, y ya lo va a ver más adelante. Dice ahí 10, Jesús no le dio respuesta, ¿verdad? En el 9. Entonces dijo Pilato, a mí no me hablas, no sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte. La autoridad humana del hombre, valga la redundancia, en Jesús no tiene ninguna entrada, ninguna cabida. Lo que nosotros hagamos y digamos, Señor, necesito este milagro, si quiere Jesús se lo da. Si quiere Jesús se lo da, pero no está obligado a darlo, porque Él es Rey de Reyes, ¿verdad? Él estaba sobre Pilato. Él está sobre nosotros, hermano. La honra sea para el Señor, hermano. Y entonces dice ahí, no sabes que tengo la autoridad para crucificarte y tengo autoridad para soltarte. No estoy siendo preso, no he sido cautivo por ti. Ya va a ver. 11. Y respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no fuese dada de arriba. Aquí Jesús le está diciendo lo que él ya intuye, que era dada por el Padre. Amén, hermano. En una situación difícil, sépase que usted tiene un Padre celestial, como lo tuvo aquí Jesucristo haciendo hombre, que lo va a respaldar si usted está bajo la humildad que estuvo Jesús, en el amor que estuvo Jesús. ¿Por qué puso
su mejilla y su otra mejilla, porque él había enseñado que había que ponerla, y no dice ahí que lo bofetearon, pues, y que le pusieron esa corona. No se levantó, hermano, y usted se levanta y se va en contra de aquel, este no me conoce, o alguien que diga, y ahora soy ya cristiano, y si hubiera sido de otra manera, me hubiera conocido cuando yo era del mundo. Jamás deben de ver esa expresión, hermano, porque usted es una nueva criatura. Yo soy una nueva criatura también. Y dice ahí, por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. El que entrega a Jesús, hermano, es el que tiene mayor pecado. No le eche la culpa al inconverso de su situación, si está pasando por esas situaciones. No le eche la culpa. Pregúntese si yo, ¿qué tengo que ver con esta situación que me está pasando? Dice ahí, 12. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo ¿de quién? Del César. ¿Y quién era el César? El rey de ellos. Y el rey de ellos era también para los romanos una deidad, era un dios. Imagínense que le están entregando al dios de los romanos, diciéndole a Pilato, entonces si no lo haces, te vamos a acusar contra César, de que tú diste esta oportunidad, porque dijimos de que él se hacía pasar el rey de los judíos, y la acusación era de que Jesús era un sedicioso, un revoltoso, aquel que venía a hacer una revolución contra Roma, y eso era falso, hermano. Dice ahí en el 13, en el 12 dice, después de la coma, no eres amigo de César, todo el que se hace rey a César se opone, y eso lo decían por Jesús. 13, entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y le sentó en el tribunal en el lugar llamado Enlosado, y en hebreo Gábata. Esta era la plaza donde estaba siendo Jesús azotado. Entonces dice ahí en el 14, era la preparación de la Pascua, una fiesta solemne que Dios le había dejado al pueblo de Israel. Esta fiesta es solemne, hermano, pero los cristianos nos dedicamos a hacerla pagana, como lo hace el mundo. ¿En qué piensa usted? Bueno, no debería de ser. Hagamos así como que corramos el velo. Digamos, ¿en qué pensamos? En la playa, en las torrejas, en los jocotes en miel, en el pescado envuelto. Si es de Oriente, el pescado envuelto es en sopa, ¿verdad? Y así muchas situaciones, hermano. Pero nada que ver como Navidad, como ¿qué otra fiesta tenemos? Solo Navidad nos queda, ¿verdad? No se vuelven solemnes, y Dios se las dejó al pueblo. Pero este es más solemne todavía que la Navidad, porque la Navidad, en el día que nosotros la celebramos, es falsa, ¿verdad? Es falsa. Y no existe Santa Claus, hermano. Por favor, todos los que creen que existe Santa Claus, está equivocado. Amén. Dice ahí en el 13, Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado Enlosado, y en hebreo Gábata. 14 era la preparación de la Pascua, y como la hora sexta, ¿verdad? Al mediodía. Entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Si lo tiene en su Biblia, ¿verdad que está con mayúscula? O sea, Pilato lo declara como rey, pero ellos no. Entonces, pero ellos gritaban, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, a vuestro rey he de crucificar. Nuevamente el inconverso está analizándonos a nosotros, hermano. El inconverso nos analiza y no sabe de Biblia, que es lo más interesante. ¿Se acuerda que Herodes el Grande sabía, llamó a los entendidos de la ley en aquel momento para saber a dónde iba a nacer Jesús? Y le dijeron, en Belén, le dijeron. Va, en Belén. Ese hombre creyó más que los que... Bueno, ha nacido el rey de los judíos, porque los magos llegaron a buscarle, ¿se acuerdan? Y le preguntaron la dirección a Pilato. Entonces, póngale atención a estos textos. Dice aquí en el 15, pero ellos gritaban, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, a vuestro rey de crucificar. Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey. Y estaban diciendo, ¿y Dios qué? César. Porque allí estaban negando a Dios hecho hombre, que era el Hijo de Dios. 16, aquí entonces lo entregó a ellos para que fuera crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Vivamos nuestra vida como verdaderos hijos de Dios. Y si somos hijos del Rey o servidores del Rey, vivámoslo para Él, hermano. El tiempo está corto, hermano.
Usted sabe, usted oye las noticias, las bombas que están estallando, que el otro país, usted sabe que hoy en día la bomba atómica nos puede destruir a todos. El pastor hace aquí hasta bromas sobre eso. Y nosotros solo la de broma, pero no, hermano, para Jesús no son bromas. Para Jesús son acciones que se deben de cumplir igual que la palabra, como fue escrito para Él, tiene que ser escrito para nosotros. En este momento acabamos de terminar una predicación. Y si usted es alguien que nunca le había recibido, estimado amigo, yo le invito a que usted haga esta oración. Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados. Me arrepiento, Señor, porque soy el pecador. Gracias le doy al Padre, porque Él envió a su Hijo Jesucristo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. Si usted es un hermano que ha estado escuchando esta palabra, le invito a que la ponga en práctica y así poder ser personas de bien en esta sociedad. En el nombre de Jesús me despido. Amén y amén.